¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se ocultan en sus rincones más inaccesibles? Lugares donde una alambrada o una señal de «prohibido el paso» no son una sugerencia, sino la ley más estricta. Desde islas de belleza cinematográfica, pero letales al menor contacto. Contaminadas con anthrax por experimentos militares olvidados por el tiempo. Hasta búnkeres nucleares del tamaño de ciudades enteras, ocultos bajo poblaciones turísticas que jamás sospecharían lo que bulle bajo sus pies. Hoy, nos embarcamos en una aventura sin precedentes. Vamos a infiltrarnos en 6 ubicaciones que el gobierno británico, por razones siniestras, ha preferido borrar de cualquier mapa público. Pero presta atención. El último de estos lugares, el número 6, resguarda un secreto tan profundo y perturbador, que el solo hecho de acercarse por curiosidad podría terminar en cargos criminales y un arresto inmediato. No es solo un sitio restringido. Es el espacio que define los límites de lo que una nación está dispuesta a ocultar. Prepárate. La realidad prohibida del Reino Unido está a punto de ser desvelada. ¿Estás listo para descubrir lo que guardan bajo 7 llaves? Gran Bretaña. Un tapiz de contrastes absolutos. Por un lado, reconocemos sus majestuosos castillos, ecos de una gloria que susurra historias de reyes y reinas, pueblos de cuento, y paisajes infinitos que parecen rescatados de una novela de Jane Austen. Es la tierra de la tradición, del té, y de las lluvias eternas. Sin embargo, detrás de esa fachada de elegancia y civilidad, existe una capa oculta, un submundo de exclusión. Hablamos de perímetros rigurosamente sellados, alambre de espino, vigilancia permanente, sensores de última generación, y esas señales inconfundibles que dictan una sentencia clara: cruzar este límite es bajo tu propio riesgo. Es ilegal. No es simple propiedad privada. Son zonas de exclusión total. Dominios gestionados con mano de hierro por el Ministerio de Defensa. Agencias de inteligencia con nombres en clave. Y complejos científicos que custodian secretos biológicos, químicos o militares. Lugares que, de ser revelados, cambiarían para siempre nuestra percepción de esta nación. Hoy, atravesaremos la densa niebla británica. No para ver monumentos, sino para revelar lo que se oculta en los puntos ciegos de Google Maps. Exploraremos instalaciones que, aunque físicas, han sido borradas de la realidad oficial. Donde el tiempo, por razones aterradoras, se ha detenido en una era de oscuros experimentos y alta seguridad. Nuestra primera parada en este viaje a lo desconocido nos lleva a las gélidas y azotadas costas de Escocia, donde una pequeña silueta de tierra emerge del Atlántico, Gruinard Island. A primera vista, con sus acantilados rocosos y su vegetación salvaje, parece un paraíso remoto. Sin embargo, durante décadas, Gruinard fue considerada el lugar más letal y tóxico de la faz de la Tierra. El año era 1942. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Bajo la sombra de la guerra química, el gobierno británico, en un movimiento desesperado y secreto, decidió forjar su propia arma del juicio final. Eligieron Gruinard por su aislamiento. Instalaron un campamento. Llevaron 80 ovejas. Y las bombardearon con explosivos cargados de esporas de anthrax tipo Bolon 14578. El resultado fue un éxito devastador. Las ovejas murieron en agonía en cuestión de días. Pero lo peor estaba por venir. El anthrax es una bacteria de resistencia asombrosa. Sus esporas pueden dormir en el suelo durante siglos, esperando el momento exacto para activarse. La isla quedó tan irremediablemente contaminada que se prohibió el acceso bajo pena de cárcel. Los científicos estimaron que sería inhabitable por al menos 1000 años. Gruinard se convirtió en una zona de muerte silenciosa, un recordatorio lúgubre de una guerra apocalíptica. En los años 80, un grupo de activistas audaces, los cosechadores oscuros, forzaron al gobierno a actuar. En 1986, comenzó una descontaminación monumental. Cientos de toneladas de formaldehído lloviendo sobre la tierra infectada. En 1990, la isla fue declarada segura. Pero la desconfianza persiste.
Los pescadores locales aún sienten un escalofrío al navegar cerca de sus costas. ¿Realmente podemos confiar en que cada una de las miles de millones de esporas ha desaparecido? El estigma de la muerte, de un experimento que salió terriblemente bien, flota aún sobre este paraje, como un susurro de peligro invisible. Es un testimonio mudo de lo lejos que una nación puede llegar en tiempos de guerra. Si alguna vez te aventuras por las idílicas y verdes carreteras de North Yorkshire, es casi seguro que te toparás con una visión que desafía la tranquilidad del paisaje. Decenas de gigantescas estructuras blancas, esféricas y semienterradas, que parecen enormes pelotas de golf o un campo de setas futuristas. Este es Menuith Hill. Pero no busques palos de golf, busca antenas parabólicas de alta potencia. Oficialmente catalogada como una base de la Royal Air Force, RAF, en realidad, RAF Menuith Hill es el centro de vigilancia electrónica y de inteligencia de comunicaciones más grande y avanzado del mundo. Operada en conjunto con la NSA estadounidense, estas cúpulas, llamadas radomos, actúan como los oídos del mundo, o más bien, los oídos que escuchan el mundo. Tienen la capacidad de interceptar y procesar millones de comunicaciones de satélites espía, correos electrónicos, llamadas telefónicas, tráfico de Internet y flujos de datos de inteligencia procedentes de casi cualquier rincón de Europa, Oriente Medio y más allá. El perímetro es una fortaleza impenetrable. Cercas electrificadas de alta seguridad, cámaras térmicas que detectan el menor movimiento, sensores subterráneos y patrullas armadas 24/7 con órdenes de detener y cuestionar a cualquiera que se acerque demasiado, sin importar su nacionalidad. Cruzar sus límites sin autorización es un billete directo a un interrogatorio severo o, peor aún, a una celda. Menuith Hill se erige como un trozo de soberanía extranjera en el corazón geográfico de Inglaterra, operando bajo un manto de secretismo donde el espionaje global es la norma y la privacidad individual es una ilusión distante. Lo que ocurre dentro de esos edificios sin ventanas y bajo esas cúpulas blancas es material de las mejores novelas de espionaje, pero aquí, la realidad es mucho más palpable, mucho más invasiva y a menudo, mucho más inquietante que la ficción, recordándonos que siempre hay alguien escuchando. En la solitaria y ventosa costa de Suffolk, en el este de Inglaterra, se extiende una enigmática lengua de guijarros y marismas conocida como Orford Ness. Durante la mayor parte del siglo XX, este lugar estuvo envuelto en un secretismo absoluto, y por muy buenas razones. Orford Ness no era un simple humedal. Fue el laboratorio principal para el desarrollo de radares durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que es mucho más inquietante, el campo de pruebas fundamental para el programa de armas nucleares de Gran Bretaña. Imaginen un paisaje que parece haber sufrido un apocalipsis propio. Está salpicado de extrañas estructuras de hormigón reforzado, de aspecto brutalista y con forma de pagodas chinas, que son tan icónicas como inquietantes. Estas pagodas no eran para meditar. Fueron diseñadas específicamente para absorber el impacto de una explosión controlada, o incontrolada, en caso de que algo saliera horriblemente mal durante las pruebas con explosivos convencionales que se realizaban en las ojivas nucleares. La idea era minimizar la dispersión de material radiactivo en caso de un fallo catastrófico. El ambiente que se respira en Orford Ness es desolador, casi post-apocalíptico, con edificios abandonados que parecen ruinas de otro tiempo, erosionados por el viento y el salitre. Aunque hoy el área es una reserva natural gestionada por el National Trust, el acceso está rigurosamente limitado a senderos muy específicos y bajo estricta vigilancia. ¿La razón? El suelo sigue plagado de desechos militares, restos de experimentos y, lo más peligroso, municiones sin explotar que representan una amenaza constante. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en una era de experimentación atómica, un cementerio de secretos militares donde cada piedra y cada ladrillo tienen una historia silenciosa que contar sobre los riesgos extremos que los gobiernos están dispuestos a asumir en nombre de la defensa nacional, dejando cicatrices permanentes en el paisaje y en la memoria. Bajo las ruidosas y vibrantes calles de Londres, muy por debajo de los miles de turistas y los millones de pasajeros que utilizan el tube cada día, existe una red de túneles fantasmales, un mundo subterráneo que la mayoría de los londinenses y visitantes jamás verá. Hablamos del legendario Mail Rail, un sistema de ferrocarril subterráneo automatizado, casi como un juguete gigante, que durante 75 años, desde 1927 hasta 2003,
transportó silenciosamente millones de cartas y paquetes entre las principales oficinas de correos de la capital. Operando a unos 20 metros bajo tierra, esta pequeña red de trenes sin conductor fue una maravilla de la ingeniería, diseñada para evitar el caótico tráfico de la superficie y garantizar una entrega de correo eficiente que mantenía el corazón de la ciudad latiendo. Aunque una pequeña sección de esta fascinante red se ha abierto recientemente como una atracción museística, ofreciendo un breve y controlado vistazo a su historia, la abrumadora mayoría de los 10 kilómetros de vías, las estaciones fantasma y los andenes permanecen cerrados, sumidos en la oscuridad y custodiados a ultranza. Explorar estos túneles sin permiso no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso debido a las corrientes eléctricas de alto voltaje que aún recorren algunos sectores y a la naturaleza inestable de algunas estructuras en desuso. Estos pasadizos subterráneos han dado pie a numerosas leyendas urbanas. Se dice que tienen conexiones secretas con búnkeres gubernamentales, que durante las guerras mundiales fueron utilizados para evacuar tesoros nacionales o para mover documentos de alto secreto a salvo de los bombardeos. Es un mundo paralelo, un vestigio de una era pasada de la logística británica que sigue latiendo en la oscuridad bajo la metrópolis, un recordatorio de que, incluso en la ciudad más explorada, los secretos más grandes a menudo se encuentran justo debajo de nuestros pies, esperando ser redescubiertos. Hemos llegado al epicentro del secretismo en Gran Bretaña, el lugar más restringido y temido de nuestra lista, Porton Down, en Wiltshire. Este vasto complejo, fundado en 1916 como respuesta a los horrores de los ataques con gas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ha evolucionado hasta convertirse en el centro de investigación militar y biológica más antiguo del mundo y la joya de la corona del programa de defensa química y biológica del Reino Unido. Es aquí donde se guardan, estudian y manipulan algunas de las cepas más virulentas y letales de virus y bacterias conocidas por la humanidad, incluyendo variedades de ébola, virus Marburg, anthrax, la peste bubónica y agentes nerviosos sintéticos como el VX y el tristemente famoso Novichok. El secretismo que rodea a Porton Down es tan espeso y profundo que ha generado décadas de teorías conspirativas y sospechas públicas. No sin razón. La historia de este lugar está marcada por experimentos éticamente cuestionables. Durante la Guerra Fría, se documentaron casos en los que se expuso a voluntarios, a menudo personal militar o incluso prisioneros, a agentes químicos y biológicos sin su pleno conocimiento o consentimiento informado, resultando en casos de enfermedades debilitantes y, en algunos informes, incluso muertes. El perímetro de Porton Down no es solo una valla, es una fortaleza infranqueable, custodiada por sistemas de seguridad de última generación, cámaras térmicas, radares de infrarrojos, sensores de presión, patrullas armadas y un equipo de seguridad élite con órdenes muy claras. Si por error o por pura curiosidad te acercas a sus límites exteriores, serás interceptado por agentes antes de que puedas asimilar lo que ves, o de que siquiera logres vislumbrar una de sus puertas. El gobierno sostiene con firmeza que todo lo que ocurre dentro de esos muros es vital para la seguridad nacional, para desarrollar vacunas, antídotos y protecciones contra las amenazas biológicas y químicas del futuro. Pero el impenetrable misterio de lo que realmente sucede en los laboratorios ultra seguros de Porton Down, los experimentos que se realizan y los secretos que se custodian, continúa alimentando las teorías más oscuras y los miedos más profundos del país. Es el lugar donde se concibe tanto la salvación como la aniquilación, y por esa misma razón, al público nunca se le permitirá cruzar sus umbrales. Gran Bretaña es, sin duda, un lugar de historia milenaria y paisajes fascinantes, pero como hemos desenterrado hoy, no toda esa historia está convenientemente expuesta en museos o accesible a la mirada curiosa del público. Estos 7 lugares no son meros puntos en un mapa. Son recordatorios tangibles de que, incluso en la era de los satélites de alta resolución, la información instantánea y la transparencia global, todavía existen zonas oscuras. Lugares donde el secreto es la moneda de cambio, donde los muros de hormigón y las leyes de seguridad nacional son tan impenetrables como las profundidades de sus misterios. Nos obligan a cuestionar hasta qué punto un gobierno tiene el derecho o la necesidad de ocultar lo que sucede tras esas fronteras invisibles. ¿Cuál de estos lugares te ha parecido el más inquietante o el que más te ha sorprendido? ¿Crees que las razones para mantenerlos en secreto son legítimas, o que el público debería tener derecho a saber todo lo que ocurre dentro de los límites de su propio país? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Nos encanta leer vuestras teorías, vuestras conspiraciones y vuestras reflexiones sobre estos enigmas. Si te ha apasionado este viaje por lo prohibido y te atrae descubrir los secretos que el mundo intenta esconder, te invito a que le dé un buen like a este video, te suscribas a nuestro canal y, por supuesto, actives la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje hacia lo desconocido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura en los confines de la realidad oculta. Gran Bretaña es, sin duda, un lugar de historia milenaria y paisajes fascinantes, pero como hemos desenterrado hoy, no toda esa historia está convenientemente expuesta en museos o accesible a la mirada curiosa del público. Estos 7 lugares no son meros puntos en un mapa, son recordatorios tangibles de que, incluso en la era de los satélites de alta resolución, la información instantánea y la transparencia global, todavía existen zonas oscuras. Lugares donde el secreto es la moneda de cambio, donde los muros de hormigón y las leyes de seguridad nacional son tan impenetrables como las profundidades de sus misterios. Nos obligan a cuestionar hasta qué punto un gobierno tiene el derecho o la necesidad de ocultar lo que sucede tras esas fronteras invisibles. ¿Cuál de estos lugares te ha parecido el más inquietante o el que más te ha sorprendido? ¿Crees que las razones para mantenerlos en secreto son legítimas, o que el público debería tener derecho a saber todo lo que ocurre dentro de los límites de su propio país? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer vuestras teorías, vuestras conspiraciones y vuestras reflexiones sobre estos enigmas. Si te ha apasionado este viaje por lo prohibido y te atrae descubrir los secretos que el mundo intenta esconder, te invito a que le dé un buen like a este video, te suscribas a nuestro canal y, por supuesto, actives la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje hacia lo desconocido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura en los confines de la realidad oculta.